puerta correcta, la puerta del Señor, se le abren otro montón de puertas. Y hoy vamos a hablar de la puerta que el Señor nos abrió para nosotros y lo que es ese lugar seguro del que venimos hablando, el valor de la iglesia, el estandarte de Jesucristo fue levantar una iglesia fuerte y poderosa, gloriosa, aquí en la tierra, ¿sí? La cual le ha llamado iglesia, le ha llamado novia, le ha llamado amiga, le ha llamado hermana, le ha llamado familia. Es decir, que nosotros tenemos en él esa puerta abierta y está de par en par, pero se va a abrir conforme nosotros vamos creyendo y caminando en la fe. La primera vez que se abrió la puerta fue cuando creímos en Cristo Jesús. Pero bueno, les voy a explicar la escritura en la cual me he basado para esta escritura de la puerta, de la puerta especial de la que estamos hablando, y ahí vamos a ver esto. Esto está en Apocalipsis 3:7. Le dijo el Espíritu Santo a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Sí? Esto dice el santo. ¿Quién está hablando? Dios, el santo. Esto está diciendo, escribe a la iglesia que está en Filadelfia, el verdadero, él es el que escribe, el que tiene la llave de David. Wow, aquí está hablando el que tiene la llave de David. Si usted quiere saber más de este tema, de la llave de David, puede ir a Isaías capítulo 22. No se le va a olvidar porque es 22 de Isaías, ¿no es cierto? Ahí es donde lo va a encontrar. Y aquí está haciendo referencia a esa escritura precisamente que dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vaya qué deleitable escritura la que hoy estamos teniendo aquí nosotros, es decir, el santo, el todopoderoso, ¿no es cierto? El verdadero, ese que tiene las llaves de David, él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, que usted sabe que muchas veces las puertas que nosotros quisiéramos abrir no se van a abrir porque Dios no quiere que se abran. Un testimonio les quiero dar al respecto de esto. Cuando nosotros por un tiempo corto regresamos a Guatemala, a la mitad de lo que hoy diría la estadía aquí en el Ecuador, a los 15 años de haber estado en Ecuador, nosotros regresamos a Guatemala. Nuestros hijos vivían en Estados Unidos y una iglesia grande, poderosa en el espíritu, nos estaba invitando para que yo fuese el pastor de la iglesia hispana de ese lugar. Bueno, nosotros dijimos, ha de ser, es lo que Dios ha de querer. No sentíamos que no quisiera Dios, así es que fuimos. Y aún teniendo nosotros nuestras visas para poder viajar como turistas, dijimos, no, aprovechemos de una vez y hagamos la visa para no tener que hacer un viaje de ida y otro de regreso y cambiar toda la papelería. De una vez hagamos nuestros papeles para irnos como misioneros. Yo he tenido siempre visas muy buenas, visas de 10 años. Esta es la tercera vez consecutiva en que nos otorgan visa de 10 años turística, así es que mi récord muy bueno y aparezco siempre como un misionero, así teníamos todas las de ley, así es que presentamos nuestros documentos, pero Dios tiene circunstancias y cosas que a veces no entendemos, y una de ellas es que precisamente se estaba dando en este tiempo el tema del 911, es decir, de septiembre 11, para que usted sepa, ¿no es cierto? Ahí de ahí salió este de 911, septiembre 11. Y Estados Unidos se había puesto muy, con toda razón, muy cerrado, muy nervioso para otorgar visas. Así es que cuando nosotros fuimos a sacar nuestra visa, no la cancelaron. Nos dijeron que no. Bueno, el hombre dijo, sí, si ustedes llenan estos requisitos, yo les voy a dar la visa. Entonces nos dejó media abierta la puerta para presentar documentos. Así es que nosotros regresamos, no solamente queríamos irnos de misioneros, sino que nuestro hijo Jonatán se iba a casar. Así es que todos como familia, más que seguros que llenábamos esos requisitos y nos íbamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo íbamos a hacer?
Todo estaba aparentemente dadas las circunstancias. Sin embargo, no pude llenar de los 5 requisitos pendientes. 2 requisitos no se pudo llenar, pero llevaba unas cartas que respaldaban dicha situación. Sin embargo, ¿sabe qué pasó? Nos cancelaron. No solamente no nos dieron la visa, sino que nos cancelaron nuestra visa de turismo, porque es el trámite que ellos hacen. Al cancelarnos, nosotros nos damos cuenta que se cerró. Esa puerta estaba cerrada. No fueron ellos los que cerraron. Fue Dios el que no permitió que yo viajara para ese, porque Él tenía otro propósito, que yo me viniera aquí al Ecuador. Así es que como se cerró, a los 6 meses tuvimos una otra invitación, un poquito menos. A los 2 meses tuvimos, unos 4 meses, tuvimos otra invitación de parte de Dios, con cartas, con sueños, con visiones, con palabras de Dios, que nosotros viniéramos al Ecuador. Presentamos nuestros documentos y así literalmente, como usted lo escucha, presenté un día y a los 2 días yo tenía mis visas de misionero para venir al Ecuador, completitas. No hubo ningún obstáculo, todo lo contrario, milagros detrás de esa visa. Bueno, una puerta se cerró y otra se abre. De esto estamos hablando. Pero sigue diciendo este texto de Apocalipsis. Este es solamente un ejemplo para que usted medite en las circunstancias que ha pasado. Cuándo se le ha cerrado una puerta y cuándo se le ha abierto otra. Además de una dependencia de Dios, porque Él es el que cierra y Él es el que abre. Está cerrado y se abre, ¿no es cierto? Está cerrado y de repente se abre. Muy bien. Sigue diciendo en el verso 8 de Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, he aquí, y empieza diciendo, yo conozco tus obras. Importante que usted le dé la honra a Dios, porque Él es el que dice que conoce nuestras obras. He puesto delante de ti, que dice, una puerta abierta. El Señor ha puesto delante de nosotros una puerta abierta, la cual que nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tan importante es que nos mantengamos firmes en nuestro llamado, en nuestra entrega a Jesucristo, firmes en nuestras convicciones, firmes en lo que Dios nos ha dado como convicciones tremendas para que caminemos en ellas. Si usted y yo hemos tomado el evangelio, la palabra de Dios, nos hemos agarrado del Padre y ahí estamos. Y eso hace que nosotros nos afirmemos en nuestros valores y en nuestros conceptos. Así es que aquí estamos puestos en una puerta abierta que el Señor ha puesto, la cual nadie puede cerrar. De esa puerta abierta vamos a entrar más tarde a explicarlo más. Déjeme decirle que porque tienes poca fuerza, dice. Es decir, algunos de nosotros pensaremos, bueno, es que yo no soy el gran cristiano o no tengo los grandes dones, no soy como el fulano, el sutano, personas que quizá tienen gran éxito en televisión o son conocidas por su prédica, por llevar el evangelio a otras personas de una manera exitosa y maravillosa. Pero bueno, pero dice, has guardado mi palabra. De esto vamos a hablar también más adelante. Y dice, y no has negado mi nombre. Y esto es tan importante, mantenernos firmes en los valores y en las cosas que Dios nos permite hacer. No has negado mi nombre. ¿Cómo está usted? Cuidado con negar el nombre del Señor, blasfemar. Dice el Señor que cuidado, nos echamos para atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que los que perseveramos para salvación del alma. Así dice Hebreos capítulo 10. Bueno, sigamos viendo, y ahora yo quiero hablarles de precisamente una puerta se abre, otra se cierra, pero vamos a hablar de las puertas de ese lugar seguro que hemos venido hablando, porque dijimos que ese lugar seguro es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, lo que Él nos dejó instalado. No podemos negar, no podemos dejar de ser parte de esa iglesia, porque es el baluarte que Dios nos ha dejado, y Él dice que Él es la cabeza de la iglesia, y el cuerpo que somos todos sus miembros, Él es nuestro Salvador. Y nosotros somos entonces el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos esa luz
en la tierra. Y por eso es que en la restauración que vimos de Nehemías, capítulo 3, donde vamos a estar hablando, nuevamente vamos a hablar de las puertas que fueron restauradas. Dijimos que Israel estaba caído, Jerusalén estaba caído, más bien dicho, y que los judíos y el pueblo de Dios se iba a restablecer, y esto es nosotros. El corazón, que es el templo, estaba levantado, es decir, Dios nos había dado a nosotros salvación, cambió nuestro corazón, quitó el corazón de piedra, nos dio uno de carne, donde habite su espíritu. Ahí estamos levantados, pero necesitamos la protección, el caminar como iglesia, como un cuerpo que somos en Cristo. Y que entonces habían llegado a restaurar los muros, particularmente, que son los más extensos. Y por supuesto, usted no puede dejar una ciudad encerrada. ¿De qué van a comer? Tienen que salir a negociar, viajar y todo lo demás. Así es que todo ciudad amurallada tiene su puerta principal y tiene puertas alternas. Esas puertas alternas no son tan grandes, son adecuadas para cada cosa, y de eso vamos a hablar. Nehemías nos narra de esas 12 puertas que pertenecen a Israel. Cuando los muros se levantaban, a veces había un trasmuro, es decir, un segundo muro detrás, en donde permitían todos entrar por la puerta principal y después corrían por los muros, por los pasillos alternos para buscar las puertas que era que les conducía al lugar donde ellos querían ir una vez que estaban dentro. Pero bueno, esos eran ciertos casillos. Otros tenían diferentes puertas, otros tenían las famosas agujas, es decir, puertas muy, muy estrechas de esta manera. A estos le llamaba una aguja, una puerta muy angosta en la cual solamente una persona podía pasar y con cierta carga, por supuesto. Se habla de que los camellos, para poderlos meter por esa puerta, les enseñaban a caminar de rodillas, porque la parte ancha es la parte de abajo, así es que el camello caminaba de rodillas y lo lograban meter cuando las puertas principales estaban cerradas y ya no era horario de que pudieran entrar por las puertas principales. Con este preámbulo, entonces, vamos a la primera puerta, que dice de esta manera: la puerta de las ovejas. Vaya, esto es más que obvio, ¿no es cierto? La puerta de las ovejas. Jesús declaró: yo soy la puerta. Entonces, aunque está calificando la palabra ovejas, la base es puerta. Es decir, para que una oveja pueda estar dentro, necesita pasar por la puerta. Y Jesús declaró: yo soy la puerta. Usted puede ampliar este tema, o lo vamos a ampliar un día mucho más, donde nos dice claramente Jesús en la parábola de las ovejas, donde dice que Él es el buen pastor, y Él al mismo tiempo dice: yo soy la puerta. Esta es una declaración que muchos pasan por alto cuando leen esta escritura, porque se centran en la idea de que Él es el pastor, pero no se dan cuenta que Él también se está poniendo como puerta, porque nadie puede entrar sino por Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, lo dijo Jesús. Eso está claramente no puesto en una nubosidad para no entenderlo, un misterio, sino que está diciendo que es la puerta. Él está diciendo que Él se convierte en esa puerta. Entonces, la puerta primera que aparece en Nehemías, capítulo 3, 1, es la puerta de las ovejas, la cual es tan necesario que se restaure. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que el Señor abre la primera puerta, es la puerta de las ovejas. Es la invitación. De tal manera amó Dios al mundo que los ha invitado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todas las que entren por la puerta de Jesús, ahora será un solo rebaño y habrá un solo pastor, y entrarán y saldrán y hallarán pastos. Bueno, como usted ya conoce el resto de las escrituras, ¿no es cierto? Entonces Jesús dice que Él es la puerta. Jesús es el buen pastor, nos aclara, ¿no es cierto? Ahí vamos a ser amados, cuidados, formados, capacitados, marcados. Vaya, cosas que yo puse que son, creo yo que podríamos agregar algunas más, por supuesto, pero vamos un rápido pasón por estas partes donde dice que somos amados, por supuesto,
Fuimos amados porque el Señor es el que nos amó primero y nos llamó a su reino. Cuidados porque, como dice que el pastor cuida a las ovejas, las llama por nombre, les da pastos, les da agua, les da lugares frescos de descanso y las protege en todo su peregrinaje. Usted sabe que las ovejas peregrinan, es decir, caminan, no se quedan solo en el redil. El redil no tendría la capacidad de alimentar las ovejas. Las ovejas comen mucho, es decir, ellos les pueden estar llevando comida al redil y de hecho lo hacen y se preparan para el día o los días que van a estar ahí, pero a ellos es mucho más fácil sacarles y llevarles a donde está la comida fresca, el césped que acaba de nacer tiernito, húmedo por el sereno, donde ellos no solamente comen el césped, sino que están tomando el agua, ir a las aguas de reposo, ser pastoreados y cuidados, ser valorados, ¿sí? Aquí está, cuidados, formados. ¿Por qué? Porque ahí les están enseñando a las ovejitas a seguir la voz del pastor, a no escuchar otras voces, capacitados, listos, ¿no es cierto? Ovejitas que están llevando a otros también y conduciendo a otros por el buen camino. Y marcados porque obviamente en aquel tiempo, porque habían otras ovejas, para que no se confunden, pues les daban una marca y nosotros hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo. ¡Ay, fabuloso! ¿No es cierto? Primer puerta, la puerta de las ovejas. Segunda puerta, la puerta del pescado. Vaya, ¿por qué la puerta del pescado? ¿Qué tenía que ver en la puerta del pescado? Especialmente, sí hay castillos que están a las orillas del mar o de un río, casi muchos se rodeaban por ríos como una manera de cuidarse y de guardarse de los enemigos, una forma de protección, el río, una estrategia para ser guardados, pero aquí está hablando de la puerta del pescado. Israel no tenía ríos que le rodeaban y no tenía un mar, sino que a muchos kilómetros estaba el Mediterráneo de Israel. Pero en este caso lo que está hablando es, ¿por qué? Porque el pescado tiene una simbolización tremenda, es la predicación. El Señor le dijo a Pedro, ven y yo te haré, ¿qué? Pescador de hombres, pescado, la puerta del pescado, por donde van a entrar los hombres traídos por otros hombres, la puerta del pescado. Tan importante es que todos nosotros seamos preparados para la predicación, porque es por medio de la locura de la predicación del evangelio que otras personas llegan a salvar sus vidas. Esto es algo tremendo. Personas salvan sus vidas porque usted y yo les predicamos el evangelio y cuando usted les habló de Dios, las personas se les hinchó el corazón y dijo, yo quiero eso, yo quiero ser parte del reino de los cielos, ¿sí? Y por supuesto, dice, y del evangelio de hacer, el evangelismo de hacer discípulos. La última o de las últimas cosas que Jesús les dijo a sus discípulos fue ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Predicando el evangelio, sanando personas, liberando personas, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, ¿cómo es que se les pesca? ¿Cómo es que el pez arisco, el pez en el profundo del mar va a llegar a usted? Es por medio de una carnada, sí, por medio de darles de comer. En el caso de los peces es pues usted se está acabando de ellos. En el caso del hombre, usted le da de comer y llega a usted y una vez que llega con usted, está llegando a Cristo Jesús realmente y en Cristo Jesús pues se convierte en un hijo de Dios y ahí está la salvación para ellos. Pero la carnada es la predicación del evangelio. Así es que todo pescado anda viendo con qué comer porque aunque el mar tiene tanta riqueza, usted le va a ofrecer algo mejor, mucho mejor y le va a sacar de los conflictos de andar huyendo de los otros peces. Bueno, hacer discípulos. Esto está en Nehemías 3:3. De aquí en adelante, pues déjeme ponerle el número nada más de Nehemías. Puerta número 3, la puerta vieja. Ah, sí, esa puerta hay que botarla usted y cambiarla. Bueno, sí, en parte esa es la idea, pero es la ley y la gracia.
Las otras puertas ejemplifican la gracia y esta puerta ejemplifica la ley, porque fue la puerta que fue abierta para que se conociera de Dios. ¿Sí? En la Biblia, el Antiguo Testamento muestra a Dios, ¿sí? Y la ley muestra la manera en que el hombre puede vivir bajo normas, bajo señalamientos, pero esta ley no era suficiente. Sin embargo, como dice lo que yo puse aquí abajo, toda la Biblia es inspirada por Dios, es decir, aún la gracia y aún la ley, por supuesto, de la que estamos hablando ahorita. Si la ley es buena, dice la Escritura, si se usa como legítimamente. Y esto es algo importante, porque nosotros, los hijos de Dios, no desechamos el Antiguo Testamento. Es una sola la Biblia, en donde tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también está la historia del hombre, de cómo Dios trató con el hombre y nos deja en forma de sombra lo que después vino a revelar Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y toda junta, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita con Nehemías, nos da la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. La puerta vieja, entonces la ley, no la desechamos, sino que como dice al final de esto que yo escribí para que usted lo leyera, la ley es buena si se usa legítimamente, palabra de Dios. Nehemías capítulo 3 es donde se habla de la puerta vieja. Vamos a la cuarta puerta, dice la puerta del valle. Vaya, hay una puerta del valle. ¿Por qué? Porque hay un valle. Es posiblemente que adentro haya habido un valle o un pequeño valle para que cuando entraran encontraran la puerta del valle. Pero esto tiene que ver con un lugar de reposo. Usted sabe que Jerusalén estaba en una montaña. Usted sabe que todos los trabajadores de las montañas de nuestros países, los que tienen montañas, les toca escalar, subir, bajar. No es fácil llegar a la cima, donde podemos encontrar un poquito de planicie para sembrar o sembrar en desnivel, pero hay un reposo. El Señor dijo en Lucas 3:5, todo valle se rellenará, todo valle se rellenará. Es decir, si el valle no está parejo, se va a rellenar. Y dice, y se bajará todo monte y collado. Si tuviese montes y collados, todos se van a poner, a rebajar para que estén a un mismo nivel, ¿sí? Los caminos torcidos serán enderezados. Ya no habrá entonces necesidad de caminos torcidos, sino que van a ser enderezados porque Dios nos quiere dar un descanso, ¿no es cierto? Y los caminos ásperos, allanados. Es decir, si el camino fuera aún recto pero difícil, ya no van a ser ásperos, sino allanados, es decir, como un plan, ¿no es cierto? Como se ve el llano, la llanura, a la vista de los ojos. Así se utiliza el lenguaje donde dice que se va a allanar. Entonces usted se puede imaginar, el Señor quiere para nosotros que también entremos en la puerta del valle. Ya dijimos que la principal, no la principal, la primera puerta es la de las ovejas, donde usted entra, ¿no es cierto? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, para ver todo esto. Y cuando uno entra, uno necesita ser restaurado de muchas cosas. Y por eso es la importancia de ver las diferentes puertas, no solo para saber qué debe de hacer usted o cómo se debe mover en una ciudad tan grande, en una iglesia con tantas aristas, con tanta belleza, como cuando alguien observa una joya que la observa por todos sus lados, ¿no es cierto? Así la iglesia tiene, por menos ahorita estamos viendo esta cuarta puerta, que es la del valle, la del reposo, donde el Señor promete allanar nuestro camino, abrirnos buen camino para que nosotros tengamos un tiempo de reposo. Cuando dice que el pastor nos llevará por sendas, ¿no es cierto?, de justicia. Esto vamos a ver después. Puertas del muladar. Esta puerta del muladar habla de la fuerza. Usted sabe, las mulas eran las que llevaban la fuerza de trabajo. Es decir, no solamente por trabajar, no se trata de trabajar por trabajar, sino que esta fuerza es la que genera el alimento, es la que genera el sustento, es la que genera la vivienda, es la que genera, ¿por qué? Porque por ella se llevan árboles, toda esta fuerza, las mulas, una bestia de campo que sirve mucho porque es muy fuerte, muy sólida, buen tamaño, puede llevar mucha carga y también puede cargar a personas.
Entonces la puerta del muladar. Por supuesto que en lo natural ya vamos entendiendo que ese castillo tenía diferentes puertas para diferentes opciones. Por supuesto que las mulas se guardaban en los establos que estaban en un lugar predeterminado. Habría mulas que tal vez se las llevaban para estar dentro o del lugar de la casa de las personas, pero cuando se trataba de cantidades grandes como las que el rey tenía, que tenían sus mulas que le daban la fuerza de trabajo a la ciudad, pues ya no era una, eran varias en las cuales pues ni modo, la fuerza tenía que estar en todos lados y ahí estaba esto. Entonces, veamos cómo aquí nos dice, fuerza, dice, sacar lo impuro. Una de las cosas que da la fuerza es sacar lo impuro de la persona. Es decir, cuando usted y esto está en las terapias, cuando usted dedica tiempo al ejercicio, a hacer algo, aquí pues ¿para qué ponerse a hacer ejercicio si había que hacer muchas cosas? ¿Ah? ¿No es cierto? Entonces, muchas cosas que implicaban ejercicio. Muchas personas tienen que hacer ejercicio porque su trabajo puede ser sedentario, una vida sedentaria, necesitan hacer ejercicio. Y eso les trae pureza, salen todas las toxinas, sale todo lo malo y la grasa y el exceso. Dice, despojarnos del viejo hombre y la segunda mía. El despojarnos del viejo hombre, la fuerza, ¿no es cierto?, es sacar de nosotros todo aquello que no es del Señor. Y eso es despojarnos del viejo hombre, por supuesto, para revestirnos del nuevo. La idea es que necesitamos la fuerza del Señor. Y la otra que puse yo aquí es la segunda milla. Recuerde que la fuerza también nos sirve para servir a los demás. La fuerza no es solo para servirnos nosotros mismos, solo para decir yo tengo fuerza, sino para que esa fuerza que yo tengo pueda ser de utilidad para las otras personas. La segunda milla está acá por si se le olvidó. Dice que el que te pida llevar contigo la carga o su carga por una milla, ve con él 2, haciéndonos notar que no solamente le sirvas por lo que te pide, sino que ve una milla más, la milla que te pidió y anda otra. Eso quiere decir, si alguien dice, vea, ya me ayudó bastante, gracias, yo le agradezco. No se preocupe, vamos hasta el final. Yo le ayudo, terminemos lo que empezamos, hagámoslo juntos. Y la otra persona dice, qué bueno, yo le pedí que me ayudara un poco y terminó ayudándome con todo. Y esto es algo maravilloso porque es parte de los cambios que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Vamos a la puerta número 6, puerta de la fuente. Aquí vamos a entender lo que pasó precisamente cuando Jesús habló con la mujer samaritana. El Señor le dijo, sí, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él que una fuente que salte para vida eterna. Recuerda esto, ¿sí? Entonces, la idea es vida eterna. Esa puerta y esa fuente implica, es agua en movimiento. Sí, a usted ya lo captó. Ya vamos a ver la puerta de las aguas. Pero la puerta es agua en movimiento. Una fuente, usted se imagina, por supuesto, como todos nosotros nos imaginamos rápidamente, las fuentes que están en los parques, que se ven muy hermosas, y está tirando el agua y la vuelve a caer y ve tirar el agua. Pues eso es solo para una recreación de nuestra vista, de poner algo bonito y ver cómo se utiliza el agua para el turismo y para decorar una ciudad. Pero cuando aquí está hablando de la fuente es porque las fuentes de agua eran los lugares donde nacía el agua, donde se brotaba por primera vez el agua, y esto normalmente sucede en las montañas. Hay un lugar que se llama los nacimientos de agua, que son las fuentes. Sí, no las tiran por arriba, aunque yo conocí una fuente de agua que literalmente era tanto lo que vertía de aquella montaña el agua, que el agua no salía por su gravedad hacia el suelo, sino que era tal tu fuerza que primero se levantaba como casi 1 a 2 metros, por ratos más, por ratos menos, y después caída. Es porque era tanta la vertiente que había. Dice, del fluir del Espíritu Santo. Eso tiene que ver, sí. Y también limpieza por medio de la palabra de Dios, porque esa agua que corre, usted sabe que científicamente se sabe que el agua que corre se purifica así sola. Y por eso es que dicen que
Los ríos hay que cuidarlos, por supuesto, porque siempre se están contaminando. Si es que no los contaminamos más, hay que cuidarlos. Pero aquí nos está hablando de que el agua, conforme corre, se va golpeando, y ese golpe en las rocas y en las piedras y corriendo, si es que por arriba venía con alguna contaminación, puede limpiarse solita por el camino, ¿no es cierto? Entonces, del fluir del Espíritu Santo y de la limpieza por medio de la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, en ese encuentro de Jesús con la samaritana, le dijo el Señor, el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. ¿Ha tomado usted de esa agua? ¿Ha sido en usted una fuente? ¿Por qué? Porque una fuente siempre va a estar brotando más y más. Porque el que recibe al Señor ahora tiene algo que dar que nunca se va a agotar. Y es lo que el Señor me ha permitido cuando yo conocí a Jesucristo. Pasamos un tiempo así sin que yo predicara el Evangelio, pero cuando el Señor me abrió para que yo predicara su Evangelio, la predicación se volvió para otras personas como una fuente que saltó para vida eterna, en donde miles de personas han entregado sus vidas a Jesucristo por la predicación del Evangelio. Puerta número 7, la puerta de las aguas. Esto va directamente cuando uno no conoce la palabra de Dios. Dice, limpios por la palabra de Dios. ¿Por qué se ponen limpios por la palabra de Dios? Recuerde que Jesús le dijo a Pedro precisamente, es necesario, hermanos, les dijo, amigos, discípulos, que les lave los pies, dijo Jesús. ¿Qué dijo Pedro? A mí nunca, Señor, me lavarán los pies. Como una manera yo, como que, ¿cómo me vas tú a lavar los pies a mí? Le dijo Pedro, si no te lavara los pies, no tendrías parte conmigo. El que está limpio, limpio está. Solo necesita, limpio está por la palabra que les he predicado, dijo el Señor. Solo necesita lavarse los pies. Bueno, esto nos habla del poder de la palabra, que cuando Jesús les hablaba y les hablaba la palabra por 3 años y medio, les habló la palabra. Ellos estaban siendo limpios por la palabra que les dio, pero necesitaban tener un encuentro con Cristo resucitado, y cuando lo tuvieron resucitado, ellos recibieron el Espíritu Santo, como ya sabemos, ¿no es cierto? Limpiar a otros por la palabra de Dios. Este es otro efecto poderoso que Dios nos ha dado a nosotros como una gran bendición, poder ayudar a otros para que sean ellos también limpios por la palabra de Dios. Limpiar a otros por la palabra de Dios. Y hay muchos hermanos, aún cristianos, que hemos estado ministrando, hemos tenido que ministrar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser ayudados, ser limpiados por la palabra de Dios, palabras específicas, escrituras, para que juntos nosotros nos ayudemos y las personas puedan salir a tener una vida de éxito con Cristo Jesús. Amén. Esta es la número 7. Vamos a la número 8. La puerta de los caballos. Y mire, quiero que usted vea la puerta de los caballos. No habla en singular, sino que en plural. Habla de autoridad. Si fuera solo singular, a todos se nos vendría a la mente, aplicando la escritura, y nos vendría a la mente el tema de cómo Jesucristo va a cabalgar en un caballo, ¿no es cierto? Ya con sus vestiduras de honra y de honor, y trayendo el juicio sobre naciones, y por supuesto llevando a la iglesia para estar con él. Entonces aquí nosotros vemos que en la antigüedad, cuando todo esto se escribió, tener un caballo ya era mucho, ya era bastante. Entonces, máxime si aquel caballo implicaba que era el caballo del rey. Recuerda cuando Amán quería montar el caballo del rey, ¿no? Y el rey no se lo terminó dando a él, sino que se lo terminó dando a Mardoqueo. Y Mardoqueo caminó en el caballo del rey, porque ese caballo, si era del rey, hablaba de autoridad. Entonces, autoridad y fuerza, por supuesto, pero vamos a dejar la palabra fuerza para algo más. Autoridad. Y cuando dice los caballos, es la autoridad que Dios nos ha dado a todos. Por eso está el plural ahí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerda esta escritura. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Usted recordará la época del caballerango. El caballerango ese es cuando los hombres se hacían caballeros. Esto pasó en la Edad Media. Por mucho tiempo los hombres procuraban hacerse caballeros y un caballero tenía que tener armadura, espada y caballo, ¿sí? Y por supuesto ser reconocido como tal por un rey o por un noble. En tal caso, pues el caballo no podía faltar y su caballo tenía que tener velocidad, fuerza, porque todo eso le daba autoridad de ser un caballero. ¿Se da cuenta? Autoridad. Y el Señor nos ha dado a nosotros para que fuésemos sacerdotes, reyes y sacerdotes sobre la tierra, la puerta de los caballos, ¿sí? Somos más que vencedores, llevar también a otros a ser vencedores, es decir, invitar, por eso es en los caballos, enseñarles a otros la bendición de estar en Dios y tener la autoridad de Dios para sanar enfermos, la autoridad para echar fuera demonios, la autoridad para liberar a los demonios, ¿no es cierto?, a los endemoniados, para sacar los demonios de las personas. Entonces ahí dice que somos más que eso, somos más que vencedores en el Señor. Tenemos la autoridad de Cristo para llevar su evangelio, para predicar las buenas nuevas. La autoridad no es algo que tenemos que ir a pedir, ya nos fue dada, es que lo tenemos que creer, es que tenemos que caminar y predicar el evangelio y creer lo que Dios ha hecho para que conforme nosotros creemos y hagamos, Dios haga su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Puerta número 9, vamos adelante. Dice la puerta oriental. Cualquiera diría, ¿y ahora qué va a pasar con la puerta oriental? Usted sabe que están los 4 puntos cardinales, pero que normalmente norte, sur, este y oeste vienen con la connotación de la nueva manera de que se conoce. Pero antes, básicamente era oriente y poniente. ¿Por qué? Porque donde sale el sol es el oriente y donde se pone es el poniente. Y así está. El oriente, entonces, cuando usted oye del oriente, es donde nace el sol. Y si usted sabe, los hombres tenían la esperanza que al salir el sol, pues venía el día, se acabó la noche. Todos querían saber cómo iba a ser el día o si ya iba a amanecer y miraban hacia donde ellos sabían que el sol debería de salir por el oriente, si es que ya tenían la ubicación. Y oriente también ayuda a la palabra orientarse. Si alguien que estaba perdido una noche, al despertar, porque se perdió en la noche, tenía que ver por dónde salía el sol, porque sabía, teniendo una ubicación por dónde sale el sol, tenía una idea para dónde irse, por lo menos. Si no, una ruta clara, eso. Igual servía para la navegación en los mares, sabemos las estrellas, pero si está el día nublado, ¿dónde? ¿Cuál estrella? El sol, la luz. ¿Dónde sale la luz? Entonces, ¿de dónde salió nuestra luz? ¿Ah? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento desde el oriente hasta que el día es perfecto, que se pone en su plenitud. La resurrección, sí. El Señor se manifestó a las mujeres muy temprano, cuando empezaba a salir la luz. Jesús fue la luz que se les presentó, la resurrección del Señor en nosotros principalmente, cuando Él resucitó y nosotros. Entonces, esa puerta del oriente obviamente apuntaba hacia donde estaba la salida del sol. Por eso estaba y se llamaba la puerta del oriente. Si Cristo no resucitó, si Él no ha resucitado, vana es nuestra esperanza. Sí, pero sabemos que resucitó, pero es importante eso, porque Él es el lucero de la mañana, ¿no es cierto? Y habla el lucero de la mañana, ¿por qué? Porque Él viene a traernos luz a nosotros y por eso se llama la puerta del oriente. Qué hermoso lo que estamos viendo, qué chévere estas puertas que hablan de todo lo que es la iglesia. Vamos a la puerta número 10, la puerta de Efraín. Algunos pues sí, ¿y este qué pito toca? Porque Efraín, uno de los 12 tribus, no de los 12 apóstoles, de las 12 tribus de las tribus de Efraín, no se dice mayor cosa, no es como la de Judá, que es conocida, no es como la de Leví, que son los sacerdotes, ¿no es cierto? El sacerdocio. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues usted sabe que cuando Israel se dividió en dos, quedó Israel del norte e Israel del sur.
Los del norte, siendo 10 tribus, tomaron el nombre de Israel como tal, y las del sur, aunque también son israelitas, se llamaron los judíos, porque la tribu más grande que estaba hacia el sur de esta posición de las 12 tribus, estaba hacia el sur y era la tribu de Judá. ¿Dónde estaba Jerusalén? Entonces ahí estaba. No iban a correr a Jerusalén para el norte porque pues ahí estaba. No la podían correr. Y Judá tenía Jerusalén ahí. Aparte de estar con Jerusalén, la otra tribu que estaba con ellos era la tribu de Benjamín, ¿no es cierto? Y otra tribu fue la que estuvo, la mitad de la tribu de Efraín quedó del lado sur. Esto implicaba que 2,5 tribus eran las 2 tribus que se llamaron posteriormente los judíos o el Israel de hoy, porque sabemos que las tribus del norte, pues aunque algunos aparecen por ahí, la mayoría se llaman las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque se perdieron. ¿Y por qué se llaman las 10 tribus? ¿Por qué no se llamaron 11? Porque en realidad de Efraín solo había una parte muy pequeña y aunque Efraín estaba de este lado, ¿no es cierto? Se consideró a Efraín parte del sur o parte del norte. Ahí está la situación. Pero esto de qué nos habla? Dios no hace acepción de personas. Yo puse el título de inclusivo. Dios es inclusión, ¿sí? Dios no excluye, Dios incluye. Y aunque ahorita las otras tribus no aparecen, aunque ahorita muchos otros no son del pueblo de Dios, están invitados todos a ser al pueblo de Dios. Y esa es la gran noticia que nosotros tenemos. Esta es la gran noticia por la cual predicamos el Evangelio. Que nosotros tenemos el mensaje de la inclusión, no de la exclusión. Nosotros invitamos a que sean incluidos todas las personas que quieran por medio de la predicación del Evangelio. No nos hace, dice Dios, no hace acepción de personas, ¿sí? Y también capacitando a otros. Es la manera por cómo incluimos a otros capacitándolos, porque si no los capacitamos, es decir, van a ser presa muy fácil del enemigo. Dice, para ejecutar el ministerio de otros. Entonces nosotros capacitamos a las personas para que ellos también se conviertan en esa fuerza, entren por la caballería, como los caballos, reciban toda la autoridad dada por Cristo y la ejerzan, manifestando entonces un pueblo glorioso de Dios y de Cristo Jesús. Puerta número 11. La puerta número 11 es la puerta de la cárcel. Sí, ahí metían a todos los presos. Por ahí entraban todos los presos para que no los hagan desfilar por adelante y todo el mundo les aplauda. Que es vergonzoso. Sí, esta es la puerta por donde entraban a la cárcel, pero también a la final de la puerta por donde salían los presos. ¿Ah? Y a veces solo vemos la entrada, pero no vemos la salida. Muchos estamos muy pendientes cuando entró, pero no estamos tan pendientes cuando va a salir. Ya sacaron a fulano, no he sabido. Y el otro sale hasta avergonzado. No quiere ni presentarse. Pero el que entiende su libertad, el que lo saca a Cristo, el que sale milagrosamente, el que sabe que ha sido perdonado completamente y salió de una manera milagrosa perdonado, no solo cumpliendo una condena, sino por el perdón y la libertad que Jesucristo da. Entonces, esto era la celebración, la libertad. ¿Qué libertad? Cuando el pueblo de Israel salió de ser esclavos, todos ellos eran esclavos, todos ellos estaban en la puerta de la cárcel, pero estaban dentro. Cuando Moisés, guiado por Dios, saca a todo el pueblo, ¿no es cierto? Ese pueblo salió a libertad. ¿Y qué salieron a hacer del otro lado del mar? A cantar, las mujeres danzaron, los hombres cantaron, Moisés escribió un salmo y lo cantó delante del pueblo, celebraron. Sí, la unción rompe el yugo. La libertad viene porque el Espíritu Santo, cuando la persona está con un yugo, y a veces es el yugo de esclavitud, ese yugo es el que les ponían a las personas que caminaban con un palo en la espalda, porque les agarraban el cuello y los amarraban para que no huyesen. Entonces, dice que la unción, el Espíritu Santo, cae sobre ese tronco y el tronco se desploma por la unción del Espíritu Santo, sí, y el yugo se rompe. Dice, comprados por Cristo y ahora somos esclavos de Él. Fuimos comprados por Cristo, por eso es que le pertenecemos. ¿Y cómo fuimos comprados por Cristo? Por su sangre.
la sangre de Cristo me sacó de la cárcel. Yo he venido a sacar a los que están en la cárcel, dijo Jesús, a darles libertad, libertad a los que están oprimidos, libertad a los que están en la cárcel. Esto es algo tremendo. Y por último, no por ser último es la menos, pero sin embargo es en la que poco se ha movido la iglesia. Aquí es donde creo yo que son los tiempos de justicia, la puerta del juicio. Ah, sí, Cristo viene a hacer juicio a las naciones. Sí, también tiene el cierre, como se dice, pero no se olvide que esto no se iba a dar ni bien para mí si antes no hubiésemos sido nosotros justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí o no? Y esto es algo maravilloso. Primero, el juicio que Jesucristo nos compró, nos dio la libertad y Él nos dio justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿no es cierto? La justicia de Dios en la tierra. Y esto es importante. No solo, mire, yo soy libre, el Señor ahora ya me justificó, sino que somos justicia de Dios para empezar a manifestar esa iglesia gloriosa, esa iglesia que no tiene mancha ni arruga, que anda hablando de lo bueno que es Dios, trayendo justicia, ayudando al enfermo, ayudando al desvalido, ayudando al pobre, dando de comer al hambriento. Hay tanta necesidad en este mundo, ¿no es cierto? Pero no solo a un lado, sino que nosotros vamos de una manera integral, salvando a personas para que las personas, conociendo a Cristo, se restablezcan, se restauren y ellos salgan adelante. Por supuesto, nosotros también estamos para darle una ayuda económica, una ayuda de darles de comer, ayudarles hasta que ellos mismos van saliendo adelante y poder después ayudar a otras personas también. Restablecimiento ante Dios y los hombres. Dios quiere restablecernos, por eso nos justifica. Podemos estar tras delante de cualquier potestad del aire y de aquí de la tierra, porque si yo fui limpio y perdonado por Dios, yo soy ahora en buena posición de estar delante del mundo entero. ¿Qué le ha parecido? Esto es maravilloso. Si usted puede ver las 12 puertas que hemos visto, si no le dio tiempo y entró un poquito tarde, le recomiendo en YouTube y que usted pueda enviar este video cuando esté en YouTube a otras personas y pueda verlo varias veces y pueda ver en cuál de las puertas usted necesita estar seguro que usted camina precisamente en ese cuerpo de Cristo como debe de ser, con autoridad, con libertad, con certeza, haciendo justicia en nombre de Cristo, siendo usted pescador de hombres, como yo le llamó a Pedro y a todos nosotros, y también siendo usted el que da de esa agua para los demás y predica el evangelio, para que por medio de la predicación del agua de la palabra de Dios, otros vengan a Cristo y sean llenos de su verdad y venga para ellos una fuente de agua que salte como vida eterna para toda la nación. Es decir, podemos usar las 12 puertas y poderlas emplear en este momento